Continuamos con los patrones de la membrana. En este caso el AC11, membrana nuclear lisa. Como su nombre lo indica, vamos a observar fluorescencia de toda la membrana nuclear. En este caso se ve similar al que fuera el nuclear homogéneo, sin embargo las metafases, la placa metafásica se encuentra negativa. Y como característica de este patrón, cuando hay células que están juntas, en toda esa parte, digamos, de sobreposición de núcleos celulares, vamos a observar cómo se remarca todo ese núcleo de la célula, que en realidad sería la membrana. Los antígenos que van a estar asociados son las láminas A, B y C, y patologías que van a estar asociadas es la colangitis biliar primaria, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y artritis reumatoide. Continuamos con el patrón AC12, membrana nuclear granular. A diferencia del otro patrón, aquí la membrana nos va a permitir ver hacia adentro del núcleo. Aquí podemos observar cómo podemos distinguir los nucleolos que se encuentran dentro del núcleo, y en el patrón anterior en realidad todo se vería parejo. La placa metafásica también se va a encontrar negativa, y los antígenos que van a estar asociados es el GP210, y como patologías asociadas es la colangitis biliar primaria. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver dónde se encuentran los antígenos asociados. En este caso, que sería el AC12, es el GP210, que está justo en los poros de la membrana. Eso nos dará la explicación de por qué podemos ver hacia adentro del núcleo, por qué podemos observar esos nucleolos, porque en realidad está en los poros, podemos ver a través de los poros, al contrario de la membrana nuclear lisa, donde nosotros podemos observar la lámina A, lámina B y lámina C, que están distribuidos por toda la membrana nuclear. Es por eso que no podemos ver a través del núcleo. Continuamos con los patrones llamados pleomórficos. ¿Qué es el pleomorfismo? El pleomorfismo nos habla acerca de que una misma célula va a poder presentar diferentes morfologías. Es decir, como podemos ver en este caso de patrón, el parecido a PCNA, vemos que las células Hep se ven diferentes a pesar de que son, digamos, las mismas células. Esto es debido a que se encuentran en distintas etapas del ciclo celular y están floreciendo de acuerdo a esa etapa. ¿Qué antígenos van a estar asociados? El antígeno nuclear de células proliferativas, PCNA por sus siglas en inglés, y justo este nos va a explicar el por qué se ven diferentes las células. Las células en las cuales vamos a observar fluorescencia van a ser las células las cuales se encuentran proliferando, las cuales se encuentran duplicando su material genético, que serían las células que están en la fase S y en la fase temprana de la etapa G2. ¿Qué patologías van a estar asociadas? El lupus eritematoso sistémico. Para entender mejor este patrón, vamos a recordar un poco cuáles son las fases del ciclo celular. Las fases, digamos, estacionarias o de interfase es la fase G0, fase G1, fase S y fase G2. En la fase S es donde hay mayor proliferación, se está duplicando el material genético y se duplican los centrosomas. En la fase G2 es la segunda fase de crecimiento, hay síntesis de organelos y proteínas y hay organización de los componentes. Entonces, hablando de esto, las células que estarían en fase S de mayor proliferación serían estas de acá, las que tienen mayor fluorescencia, y una fluorescencia de tipo granular fina, con gránulos más condensados. Las células que estarían en fase temprana G2, donde todavía hay síntesis de organelos y proteínas, donde todavía hay un poco de proliferación, las estaríamos viendo como estas células donde todavía se observa
granulación ya un poquito más dispersa, un poquito más gruesa, y la fluorescencia ya no es tan elevada. Las células que vemos al fondo serían las células que están en fase G0 y G1, las cuales no presentan proliferación y por lo tanto se ven apagadas. Y las células que están en mitosis también están apagadas. Las únicas que vemos con fluorescencia serían las de la etapa S y la etapa G2. Continuamos con el otro patrón pleomórfico, que sería el AC14, parecido a CMPF. En este la fluorescencia la vamos a ver en las células que están en fase G2 y en las células que están en prometafase. En las células en fase G2 vamos a ver una fluorescencia de tipo granular fina, y en las células en prometafase vamos a ver que florece todo alrededor de la placa metafásica. Las demás células, digamos las células que están en fase G0, G1, S y las demás etapas de la mitosis, no van a estar con fluorescencia o van a presentar una fluorescencia muy débil. Esto porque el antígeno asociado es la proteína del centrómero F. ¿A qué patologías está asociado este patrón? Generalmente es a las neoplasias. Continuamos con el patrón AC29, DNA topoisomerasa 1. Este patrón tiene unas características especiales. Vamos a tener 5 características que van a ser observables en este tipo de patrón. Uno sería la fluorescencia del núcleo de manera homogénea. La segunda sería fluorescencia de los nucleolos, pero solo en la periferia. Otra más sería fluorescencia de la placa metafásica. La siguiente característica sería puntos NOR distribuidos sobre la placa metafásica, estos puntitos de aquí. Y por último sería una fluorescencia de tipo reticular en el citoplasma de la célula. Esas 5 características en conjunto nos describen este patrón. Sin embargo, con que nosotros veamos 3 de las 5 características, podemos decir que estamos observando el patrón. ¿Cuáles 2 características no suelen aparecer? Regularmente la fluorescencia perinucleolar no se observa tanto, y la fluorescencia del citoplasma. Es decir, con que nosotros veamos fluorescencia del núcleo, fluorescencia de la placa metafásica y la aparición de los puntos NOR, podemos decir que estamos viendo un patrón AC29 DNA topoisomerasa 1. ¿A qué antígenos está asociado? Justo a la DNA topoisomerasa 1, también llamada SCL70. ¿Y a qué patologías está asociada? Este antígeno es un criterio diagnóstico de la esclerosis sistémica cutánea difusa, considerada de manera agresiva.